Tú el otro día estabas hablando de que hoy en día los conflictos que existen en el mundo tienen mucho más que ver con la religión que con otra cosa. El conflicto que sostiene hoy en día Rusia con Ucrania y Ucrania apoyada por todo Occidente, básicamente, ¿tiene un trasfondo religioso? ¿Hay algo que podríamos llamar religioso? Sí, para entender el trasfondo religioso tenemos que observar a qué grupo está apoyando cada uno de los bandos fuera del conflicto mismo de Rusia y Ucrania. Porque Ucrania está peleando en otros países y Rusia está peleando en otros países y están enfrentándose tropas rusas con tropas ucranianas en partes de África, en partes de Medio Oriente hoy en día. El conflicto está ramificado a nivel mundial. Y en Siria y en África también hay fuerzas especiales del ejército ucraniano enfrentando ejércitos privados rusos. Eso está ocurriendo, no solamente en Ucrania, sino en muchas otras partes. La guerra está peleándose en Ucrania, se está peleando en Rusia, que bueno, ahora los ucranianos invadieron Kursk, ¿no es cierto? Y está peleándose en el centro de África y se está peleando en Medio Oriente. Entonces nosotros vemos, Putin apoya, por ejemplo, a Bashar al-Assad. Con la excepción de Irán, Putin está apoyando regímenes que son, religiosamente, si lo vemos desde el esquema, desde el prisma religioso, son regímenes laicos, ateos del siglo XX. Bashar al-Assad no es parecido como a lo que fue... En el movimiento Boaz o algo así, sí, de los socialistas laicos, tercer posicionistas árabes, que eran laicos, súper laicistas, progresistas en ese sentido que se estilaba la palabra, que tiene que ver que el Estado no tiene religión. Entonces, nosotros vemos que, con excepción de Irán, Rusia apoya a China, por ejemplo, que también apoya ese tipo de estados que nosotros observamos que no tienen religión, que son el estado arreligioso, neutro, propio de la época del siglo XX. Y vemos después quién pelea por el lado ucraniano. Ucrania pelea con quien le sirva. Pero podemos observar que los que apoyan a Ucrania y los que apoya a Ucrania hay un continuo. Y el continuo que podemos observar, digamos, como patrón, que se da que hay un asunto con el tema de la democracia y todo este hueveo medio satánico, ¿no? Este asunto como de los derechos humanos, que en realidad es pura religión luciferina. Eso también es parte de que hay que entender, digamos, que las ideologías también son religión. ¿Dos ideas luciferinas enfrentadas? Claro, pero una es más abiertamente satánica, que es la de Ucrania, y la otra es más como, no quiero, no hablemos de eso, no me interesa. Esos dos grupos que están peleando ahí, el grupo, digamos, laicista y el grupo satanista, de lo que son Ucrania y Rusia, no son los relevantes, porque hay otras fuerzas que los mueven detrás. El laicismo de Putin igual está movido detrás por los cismáticos de la iglesia ortodoxa. Hay fuerzas ahí, las camarillas satanistas que gobiernan la banca en Foro de Dao y todo eso, sí están moviendo los hilos del weón del Zelensky. Pero los conflictos principales no se van a dar ahí. Así como cuando empieza la Primera Guerra Mundial, era un conflicto en los Balcanes, de Croacia contra Hungría y esas weas, y después los conflictos principales no se dieron ahí. En la Segunda Guerra Mundial se supone que el conflicto principal partió por Polonia, pero nadie peleó en Polonia. Aquí el conflicto principal pareciera ser Ucrania, pero yo creo que el conflicto principal aquí es otro. El conflicto principal aquí se va a dar dentro de los países, y se está dando dentro de los países, entre cristianismo, satanismo y islam. Y ya lo estamos viendo en Inglaterra, y en Estados Unidos también hay como señales de conflicto interno. No tal vez necesariamente una guerra civil, pero sí una tensión política con harta violencia. Me acordé de que yo hace unos años atrás leí un debate entre Dugin y Olavo de Carvalho. Buenísimo Olavo de Carvalho, me carga Dugin. Dugin partió diciendo que Rusia es el país que va a salvar el mundo. Porque sí, porque yo lo digo, fuente de los deseos. Él decía que Rusia era el mayor representante de los valores tradicionales, y él asocia el tradicionalismo, estas autocracias con millones de habitantes que son básicamente como sus esclavos, tipo China. Era una hueá muy rara. Su versión del tradicionalismo es la caricatura que hicieron los ilustrados del tradicionalismo. Y un montón de gente como arrodillándose y diciéndole, eres lo máximo, rey fuerte, hazme 2 hijos, por favor. Ese es tradicionalismo según Dugin. Él mezcla ese supuesto tradicionalismo, la ortodoxia rusa, la mezcla con el comunismo y hace una hueá intragable. Y Olavo de Carvalho, que es más inteligente, porque si tenía antepasados en la península ibérica, siempre hay que ser más inteligente, hay que decirlo. Yo sé que el piropo viene de cerca, pero ustedes también tienen antepasados en la península ibérica, así que lo saben. Olavo de Carvalho obviamente tiene un tradicionalismo mucho más sano, mucho menos desquiciado, enfermo de la cabeza. Y Olavo de Carvalho lo fue dejando en ridículo de a poco. Obviamente, si tú le preguntáis esta weá a un nazi o a uno de tercera posición, van a decir que ganó Dugin. Primero, que Olavo de Carvalho sabe de verdad. Es brígido Olavo de Carvalho, gran intelectual de la derecha. La gente común y corriente de la derecha es ignorante, prefieren escuchar al Axel Kaiser, que habla pura estupideces, en lugar de escuchar a grandes intelectuales como Don Olavo. Para empezar, el weón fue comunista, así que sabía del comunismo. Él también estuvo metido como en el ocultismo, estuvo metido como en el tarot y en todas esas weas, como un San Agustín. Los buenos que son como San Agustín y que estuvieron como en todas las weas malas, las conocen y saben después cuando están en la wea buena, saben que están en la buena y no les pasan gato por liebre, que las conocen de memoria las malas. Anduvo metido en el rollo de René Guénon, el negrito que terminó musulmán, partió masón, después quiso ser católico y terminó musulmán. Sí, porque están con esta idea de que Occidente es un mundo absolutamente degradado y que ya no hay espiritualidad y que Oriente hay que buscar la espiritualidad en Oriente. Tienen esa idea metida en la cabeza los weones. Y entonces, por ejemplo, Olavo de Carvalho se lo cagó, o sea, sabía más. El weón hablaba del Islam y Olavo de Carvalho decía, ah, sí, ¿de qué me estáis hablando? Pero la cuestión es
que ahí quedó como en ridículo toda esa idea de que supuestamente ellos son representantes del tradicionalismo y que Occidente es una mierda y que Rusia va a salvar el mundo. Están detrás de eso, o sea, evidentemente hay como una idea religiosa. Este weón de Dugin no es que odie simplemente al Partido Demócrata de Estados Unidos, sino que, por lo que yo pude entender, odia a la Iglesia Católica. Sí, que los polacos tienen que ser exterminados. Un tuit que puso una vez que los polacos tenían que ser exterminados porque eran unos eslavos igual que los croatas, porque siendo eslavos eran traidores con Roma en lugar de estar con la patria de los eslavos, que mezcló como la raza con la weá del ortodoxos versus los católicos, y que los eslavos por ser eslavos tienen que ser ortodoxos, y si son eslavos y son católicos son traidores porque la Iglesia Católica es de otra raza. Hace esos menjunjes y a la gente le gustan esos menjunjes. Bueno, tercera posición le gustan. Porque en el fondo son unos buenos muy creativos. Que si te fijáis, tú el problema es, ¿y a vos quién te dijo que toda esa weá tenía algún puto sentido? No, es que está entretenido. Son como que juegan con la realidad. Pero ahí se nota que son gnósticos y medios cabalistas. Son como la versión no judía de la cábala. Así como que quiero jugar con la realidad. Me da lo mismo si las weas tienen sentido o no. Ellos proponen que Rusia va a salvar el mundo y no sé qué weá, y es un país que se enfrenta a la decadencia de Occidente y no sé qué. Bueno, y Rusia está muy podrido también, ¿no? Es un país que... Rusia está desapareciendo. Estos cuellos de botella de las guerras que tiene todos los siglos se meten en una guerra que le mata a un porcentaje importante de los hombres jóvenes y ya tienen un desfase de hombres con mujeres mucho más cabrón que los demás países del mundo en cuanto a población. Entonces, normalmente las mujeres son el 51% de la población en un país normal y en Rusia son como el 58, 59%. Siempre. Y eso te habla ya de que a nivel de los genes de los rusos ya hay un deterioro en términos reproductivos de tantas guerras huevonas que se meten y que se le mueren todos los hombres jóvenes. Entonces hay que los hombres más jóvenes hacen más hombres y los hombres más viejos hacen más mujeres. El hombre define si va a ser hombre o mujer porque el espermatozoide que puede llevar Y o X, el óvulo solo puede tener X. El espermatozoide que lleva el cromosoma Y es rápido y de vida corta. Y el espermatozoide que lleva el cromosoma X es lento y de vida larga. En la medida que unos cocos se van poniendo viejos, los que van perdiendo capacidad más que los otros son los más arriesgados, que son los espermatozoides Y. Entonces, los hombres más viejos tienden a tener más mujeres y los hombres más jóvenes tienden a tener más hombres. Si tú tenías el acto sexual muchos días antes del día fértil, hay más posibilidad de que sea mujer. Y si lo tenés justo en el día fértil o en los días más o menos donde está más fértil o un par de días después del día más fértil, las posibilidades son que sea hombre. ¿Por qué? Si es antes del día fértil, los espermatozoides con el espermatozoide Y van a morirse por el camino. Entonces, ¿qué pasa? Como los espermatozoides mujeres duran más tiempo, si tú tenés sexo mucho antes del día fértil, los espermatozoides hombres se mueren porque duran poco y los espermatozoides mujeres que duran más se quedan esperando. Y cuando llega el óvulo, además que hay uno y entonces nace mujer. Los hombres siempre somos fértiles, hasta casi que nos morimos, pero los espermatozoides que van perdiendo fuerza son los Y. No significa que no podáis tener hijos hombres, no estoy diciendo eso, pero se vuelve probabilísticamente más difícil con la edad. Entonces, tú en Rusia, ¿qué es lo que tenís? Tenís claramente un envejecimiento de la reproducción porque tenéis un porcentaje de mujeres que es anormal. Ahora, tú podés decir, bueno, lo pueden arreglar con los chinos, que tienen un porcentaje anormal de hombres porque con la política de hijo único, las mujeres chinas abortaban a las hijas mujeres para tener un hijo hombre que ayudara en el campo. Entonces, en China son como 10 millones de hombres extra. Hay un montón de hombres extra que son. Entonces, podrían ahí de repente juntarse porque además son aliados geopolíticos y todo. Sería entretenido ver eso, o sea, como Rusia. Pero el punto es que Rusia tiene un problema demográfico mucho más grave que otros países que pareciera que lo tienen más grave. Y eso tiene que ver con estos desórdenes a nivel de los cuellos de botella que han tenido, con una tasa de natalidad baja. Tuvieron durante muchas décadas la tasa de abortos más grande del mundo. Me he corregido que hoy en día ya no es así. Hoy en día no son el país con la tasa de abortos más alta del mundo. Ese país es Polonia, otro que al que mucha gente también dice que es como la esperanza del mundo. Pero tuvieron mucho tiempo, mucho aborto, lo cual también hace cagar tu fertilidad porque las mujeres piensan, ya aborto, pero después tengo un hijo. Bueno, sí, puede ser, pero también puede ser que abortáis y después cagaste. Son dos opciones. No, pero legal seguro no es lo mismo. Igual está la posibilidad de que ese aborto signifique nunca más tener hijos. Y eso existe. Es una posibilidad y no menor. Tampoco es 100%. El punto es que Rusia durante muchas décadas fue el país con más abortos del mundo. Es un país que ha tenido al principio de cada siglo una enorme guerra que desgasta completamente a su población joven. Tienen este desfase entre hombres y mujeres y tienen este problema que las rusas no quieren tener a los hijos en Rusia. Las rusas van a parir a otros países. Se suben a un avión, las que pueden, tienen la guagua en otro lado. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que si una guerra se alarga, manden a su hijo a la guerra. Po. Si el hijo nació en otro lado, después le sacan la nacionalidad de ese otro lado, dicen, no, pues mi hijo es chileno, pues nació en Chile y es chileno, no lo podemos mandar a la guerra. Problemas serios que tiene Rusia, independiente de que gane o no gane, yo diría que es su última o penúltima guerra. Si logran ganar la guerra de Ucrania, que tampoco está dicho, porque puta que les está costando la hueá, y Ucrania era un... No, pero los occidentales le están pasando armas, pero eso lo tenían que tener calculado de antes, pero sigue siendo un país enano, de puro marica. Pero bueno, están dando cara a los maricas. Ojo también, porque esa idea de que Ucrania es un país de marica es la propaganda rusa, o sea, sí, hay harto de eso. O sea, es la capital gay del mundo eslavo. Pero están dando cara, pero están ganando, pues, ¿cachai? O sea, peor para los rusos, pues, si propagandean que los otros son maricas. Claro, los maricos te están ganando. Peor para ti, pues, güey. No, es que los gringos le pasaron armas a los maricas ya, pero los maricas se supone que se
debían rendir, pues son maricas. Pero no, resulta que los que se están rindiendo en Kursk son los rusos. Si los rusos llegan a ganar esta weá, si quieren que el país siga existiendo, van a tener que pasar por lo menos un par de siglos sin meterse en ni un conflicto, calladito y reproduciéndose y arreglando su problema, que ya a este nivel ya es biológico. Están en un problema bioexistencial. Y ojo, hay que decirlo, los chilenos somos más buenos todavía porque nosotros estamos en un problema bioexistencial sin habernos metido en ni una guerra.